tiempo con Dios para meditar todo el día. La importancia de exhortarnos unos a otros. Y leemos en Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Y dice la palabra de Cristo: more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hay 16 principios que encontré en este versículo y que vamos a tratar de pasarlos muy rápidamente por el tiempo que tenemos en nuestro devocional. Pero nos dice la palabra de Cristo. Aquí nos está mencionando qué palabra. La Biblia contiene palabrería, palabra de hombre, palabra de Satanás y palabra de Dios. Es importante saber esto, porque a veces tomamos un texto de hombre y lo predicamos como si Dios lo hubiese dicho. Satanás también habló. Y no puedo tomar estos textos y predicarlos como Cristo los predica, o como si fuese palabra de Cristo. También Jesucristo mismo le dijo a los fariseos, le dijo: ustedes hablan pura palabrería. Esto quiere decir que hay diferentes palabras que encontramos en la Biblia. Y Colosenses 3:16 nos enseña a Dios a través de este versículo de qué palabra me está hablando. Me está hablando de la palabra de Cristo. Juan 1:1, el verbo hecho carne. Me está hablando de la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Enfatiza en esa palabra y dice que more en abundancia, que habite, que vivamos en la palabra de Cristo, pero nos habla de una forma, no poca, no media, no mucha, dice en abundancia. La palabra de Cristo debería morar en nuestra vida abundantemente. Y para ello necesito memorizar, es la importancia de memorizar. Pero para memorizar primero necesito leer. Y cuando leo es porque estudio la palabra de Dios. Quiere decir que estudiar, leer y memorizar ayudan a que la palabra de Cristo abunde en mi vida, porque es la forma en que la vivo. Aquí ya he pasado varios principios que los estoy haciendo muy rápidamente. Dice que abunde en vosotros. ¿Qué importancia es que la palabra de Cristo habite o more en abundancia en nosotros? ¿Qué me enseña Dios con esto? Que no es solo saberla, sino también vivirla. Porque muchos saben mucho y predican muy bonito, pero viven poco. Aquí me está enseñando la palabra de Dios que habite en vosotros. ¿Para qué? Dice para que puedan enseñarnos, para que nos podamos enseñar unos a otros, para que podamos exhortarnos unos a otros. Por eso el tiempo con Dios hoy dice la importancia de exhortarnos unos a otros. ¿Para qué la palabra tiene que habitar en mí? Para enseñarnos unos a otros, para exhortarnos unos a otros. Dos cosas diferentes. Pero tenemos que exhortarnos en toda sabiduría. No dice en algo de sabiduría. Dice en toda sabiduría. Cantando con gracia. No solo es cantar. Dios solo no nos está hablando de cantar, porque el cántico en sí no. Esto nos muestra cómo cantar, desde dónde debemos cantar y a quién debemos cantar, porque dice cantando con gracia en vuestros corazones y al Señor. Qué hermoso en un versículo, tantas cosas que podríamos estudiar. ¿Cómo cantar? ¿Desde dónde debemos cantar? Desde nuestro corazón. ¿Y a quién debemos cantar? Cantar no es ministrar, pero una de las formas de ministrar al Señor es a través de los cantos. Sobre todo cuando se trata de dirigir a un pueblo, a un lugar, de la iglesia a Dios. Esto es muy, muy importante. Y nos enseña 3 tipos de cánticos: salmos, himnos y cánticos espirituales, que no los puedo explicar hoy. Pero son 3 tipos de cánticos que Dios habla.
en los cuales podemos entrar en su presencia a través de la administración. Dice, enseñándoos unos a otros. Enseñar, en el griego didasco, que significa doctrina, instruir, verbo, aprender. Unos a otros. Pero, ¿qué es lo que tenemos que exhortarnos? ¿Qué es el devocional de hoy? ¿Qué es lo que tenemos que exhortarnos unos a otros? Dice la palabra de Dios, prefiriéndonos unos a otros, y exhortándonos unos a otros, pero ¿qué debemos exhortarnos? Porque tristemente la iglesia cree que exhortar es regañar. La iglesia cree que exhortar es pasar por el autoestima de una persona. A veces se cree que exhortar es humillar. A veces se cree que exhortar es herir. A veces se cree que exhortar es avergonzar. A veces se tiene claro que exhortar es pasar por encima de las personas. Y dicen, yo ya le dije y le dejé claro. Y eso no es exhortar. Eso para nada significa exhortar. La exhortación tiene que ver con animar, con levantar el ánimo, con abrazar, con arropar, con cobijar, con entender y con hacer entender. Quiere decir que cuando yo exhorto a una persona, lo estoy animando. Y cuando una persona, después de que la exhortamos, dice, tienes razón, qué chévere, ok, voy a continuar. Eso es exhortar, cuando te anima a seguir adelante, no cuando tú, al contrario, después de una supuesta exhortación, no quieres saber de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que exhortarnos? Y nos enseña esto Hebreos capítulo 3, versículo 13. Primero, entre nosotros los hermanos debemos exhortarnos para no apartarnos de Dios. Cuando tú ves que una persona se está apartando de Dios, tú y yo somos responsables de hablar. Una iglesia se llena por las ovejas, no por el pastor. Quien reproduce ovejas son las ovejas. El pastor está para alimentarlas. Por eso tú que te congregas en una iglesia, tú eres quien debes de animar a otros a que no se aparten de Dios e invitar a personas a la iglesia a que se alimenten del pasto que un pastor tiene para sus ovejas. Esa es una tarea también de la oveja, no solo ir a alimentarse, sino también invitar y animar a otros, exhortar a que vayan y coman ese buen alimento. ¿Qué otra cosa tenemos que exhortar? Hebreos 10:25 dice, exhortándonos unos a otros para no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando tú ves que una persona no se ha vuelto a congregar y tú la encuentras, eso es exhortar. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué no vas? Ha sido un tiempo especial, no te desanimes. Eso es exhortar, no regañar. Esa es la segunda parte muy importante en la cual debemos entender la importancia de exhortarnos unos a otros. ¿Cuál es la tercera parte importante del por qué tenemos que exhortarnos unos a otros? Está en Judas capítulo 3. Dice, exhortándonos unos a otros para defender nuestra fe. Porque tú y yo debemos estar unidos y exhortándonos para poder defender a Cristo. Nuestra fe, y como hablamos ayer, nuestra confesión que nos muestra a Cristo, nosotros siempre tenemos que estar aptos para defender a Dios, para defender nuestra fe, para defender lo que creemos. No para pelear, no para contender, para exhortarnos, para animarnos. El que quiera recibir, recibe. El que no quiere recibir, no recibe. Tú y yo no estamos llamados a estar detrás de las personas. Tú y yo estamos llamados para predicar la palabra, para en este caso exhortar. Y el que no quiere recibir, no quiere recibir, y algún día tendrá que darle cuentas a Dios. Pero también nosotros tendremos que dar cuentas si exhortamos a nuestra familia y a nuestros hermanos en la fe. Entonces, termino. 3 cosas importantes en las cuales tenemos que exhortarnos unos a otros. 1, el para no apartarnos de Dios. 2, para no dejar de congregarnos. Y 3, para poder defender nuestra fe. Y nos está hablando con toda sabiduría. La palabra Sofía, con sensatez, con discreción, con prudencia, con cordura, con humildad. Así que en esta forma te invito para que oremos. Padre de gloria, Padre eterno, Padre de amor, Padre de paz, Padre de toda provisión.
Padre de toda sanidad, Padre de todo amor. En esta mañana hemos venido a ti, porque este tiempo es para aprender de ti, pidiéndote, Padre hermoso, en el nombre de Jesús, que seas tú derramando de tu bendición sobre tu pueblo, sobre tus hijos, bendito Dios. Tú sabes de qué tenemos necesidad y en esta mañana venimos a ti. Queremos que nos ayudes a que tu palabra abunde en nosotros, Señor, y que unos a otros podamos enseñarnos y exhortarnos, pero dicen toda sabiduría, danos la sabiduría para poderlo hacer, bendito Dios. Danos la sabiduría para poder entender cómo hacerlo. Y gracias, bendito Dios, porque quien primero nos anima eres tú a través de tu palabra. Gracias por exhortarnos de la mejor manera. Gracias por lo que hemos vivido y gracias por lo que hemos recibido de ti. En esta mañana rendimos todo nuestro corazón a ti y te damos gracias. Te amamos y te bendecimos, Dios. Y hoy sé que unánime con muchos podemos darte la gloria, la honra, el poder y la alabanza porque tú eres bueno. Gracias, mi Rey. Te adoramos y te bendecimos y hemos orado en el nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones para todos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios.